Hola, ¿nos escucha? ¿Se escucha? ¿Alguien desde el chat nos confirma que se escucha bien, que nos ven a las 3? Está habilitado, ¿no? El chat. Sí, yo ya escribí. Saludando. Perfecto. Sí, se escucha, perfecto, bueno. ¿Arrancás, Eli? Sí, bárbaro, estamos Dale. acá a las 3. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Rivas, soy kinesióloga del área de traumatismo de cráneo de FLENI. Estoy acá junto con Melania y con Florencia, que ahora también se van a presentar. Y la idea de este webinar es hablar acerca de la rehabilitación multidisciplinaria en el traumatismo de cráneo. ¿Quieren presentarse, chicas? Bueno, ¿arrancás vos, Mel? Yo estaba full en el chat preguntando de dónde son, de dónde nos están escuchando. La idea es poder hacer este espacio un poco más conversado con estas cuestiones de la virtualidad. Mi nombre es Melania Ron, terapista ocupacional, soy parte del equipo de traumatismo de cráneo y la idea es compartir este tiempo un poco sobre la experiencia que hacemos nosotros día a día. Bueno, mi nombre es Florencia Draxler, yo soy psicopedagoga y neuropsicóloga, formo parte del staff de rehabilitación cognitiva de FLENI y también trabajo con las chicas en el equipo. Bien, la idea... Blanca. Bahía Blanca, Campana, Zárate, parecemos Tinelli, ¿no? Pero bueno, un poco para saber, y bueno, la idea es que sea productivo para todos, ¿sí? Está bueno saber para nosotros si son profesionales, qué disciplina hacen. Si querés, Eli, poné la presentación, porque ahí están nuestros mails, así ya pueden anotar igualmente sobre el último slide. Perfecto. Somos 3 mujeres, vamos a tratar de hacerlo dinámico y no pisarnos. Así que la neuropsicóloga nos organizó, nos estructuró, así que esperamos cumplir con la tarea. Bien, la idea es contarle un poco cómo funciona el programa de traumatismo de cráneo de FLENI. Nosotros trabajamos en la sede Escobar, ¿sí? Los pacientes que atendemos son pacientes en estadio subagudo, ¿sí? En pacientes internación, ¿sí? Y modalidad hospital de día, y después hacemos evaluaciones interdisciplinarias y seguimiento de pacientes. Las 3 trabajamos en el área específicamente de pacientes traumatismo de cráneo. Nuestra jornada laboral es absolutamente dedicada a esta población de pacientes, y algo un poco para destacar es que el programa de rehabilitación es un programa que nos fuimos moviendo en los diferentes modelos, y un poco el Centro de Rehabilitación de Escobar está acreditado por el CARF, que es una entidad que mide estándares de calidad, ¿sí? Y eso hace que validemos nuestros programas e intervenciones, y claramente la mirada está centrada en la persona y el paciente. Introduciendo un poco a qué es el traumatismo de cráneo, bueno, las definiciones hay un montón y uno puede buscar en Wikipedia, ¿no? Pero es el golpe, ¿sí? En el cerebro, que puede traer una pérdida de conciencia y que esta puede después producir alteraciones cognitivas, físicas, con un impacto en el desempeño ocupacional. Nos parecía importante, más allá de hablar un poco, para poner un poco en tema, ¿no? Es contar un poco cuál es nuestra estadística, la estadística del programa de traumatismo de cráneo. Nosotros llevamos atendidos 1.400 pacientes en las diferentes modalidades que les conté. El 70%, lo súper interesante es que los datos que yo les voy a dar son los mismos datos que reporta la bibliografía. Cuando uno ve epidemiología en el traumatismo de cráneo, nuestros datos en nuestra muestra, que por ahí es un poco más chica, se correlacionan. El 70% son hombres. Se da una característica como bimodal, ¿sí? Adultos jóvenes, la edad promedio de nuestra base de datos de 36 años, y adultos mayores tenemos muchos por caídas de su propia altura, ese es el rango más alto. La causa del traumatismo del cráneo en nuestra base de datos, lo mismo que reporta la bibliografía, es accidente automovilístico, puede ser automoto, ¿no? Después le sigue todo lo que es deportes en nuestra población, y en el último tiempo fue incrementando todo lo que es hechos de violencia. Y claramente, como reporta la bibliografía, el alcohol es uno de los causales de este tipo de
de lesiones. Por ahí algo interesante de la pandemia, que ya empieza a haber reportes, durante todo el tiempo de aislamiento, ¿sí? Con la restricción de actividades sociales, el índice de accidentología bajó un montón. Y cuando uno habla un poco de esta población de pacientes, hay un tema que ya lo hablaba, si vienen siguiendo los webinars anterior, creo que en el primero la doctora Russo hablaba sobre el impacto económico, y teniendo en cuenta que la población de pacientes en esta patología son jóvenes, adultos jóvenes que están en edades productivas, nosotros el 75% de nuestros pacientes tienen actividades laborales activas. Hace un tiempo participamos de lo que es un trabajo que hicimos junto con gente del CONICET y de otros centros de rehabilitación, donde se trataba de poner como el traumatismo de cráneo, llevarlo a la agenda de salud pública como enfermedad trauma, ¿sí? Y pensando no solo es claro que por ahí desde los organismos de salud, para poner en agenda un tema, uno tiene que hablar de cuestiones económicas, cuánto impacta, ¿sí? La enfermedad trauma en lo que es el sistema de salud de un país. Y este trabajo analizaba lo que eran los costos directos, o sea, cuánto se pagaba de terapia intensiva, de rehabilitación, posterior a la rehabilitación, ¿sí? Pero también lo que eran costos indirectos, lo que una persona dejaba de producir porque tenía una pérdida del empleo, y después lo que impactaba sobre el grupo de familia, que por ahí algún familiar tenía que dejar de trabajar para cuidar a esta persona o pagarle a un cuidador. Y la verdad que, bueno, es algo que hay que tener en cuenta y nos puede ayudar para poner en la agenda y tratar de prevenir, porque todas estas causas, las mayorías, como decíamos, accidentes automovilísticos, se pueden prevenir. Bien, seguimos, paso yo, la siguiente. Bueno, cuando hablamos de traumatismo de cráneo, es importante saber como la severidad del TEC. Esto es como la primera premisa, ¿es un TEC severo, moderado, leve? ¿Qué cosas? Y hay predictores, que ya habíamos hablado en otras charlas. En traumatismo de cráneo los predictores más importantes reportados en la bibliografía, si bien hay algunos nuevos, estos siguen siendo como las grandes matrices, es la edad, y eso nosotros lo vemos en la práctica. Los adultos jóvenes tienen mejor posibilidad de recuperación que los adultos mayores, ¿sí? Claramente tiene que ver con la edad. El score inicial de la Glasgow al momento del accidente. Después el otro indicador que tomó mucha relevancia en los últimos años es el momento en donde reciben la asistencia, ¿sí? Es la situación de emergencia y evitar lo que se llaman el daño axonal difuso o los paros cardiorrespiratorios posteriores al TEC, que eso agrava un poco las secuelas. Y el otro predictor importante es la duración de la amnesia postraumática, que acá por ahí Flor me puede corregir, pero ¿cuándo un paciente sale de amnesia postraumática? ¿Cuándo puede correlacionar? Decilo, Flor, que te va a salir mejor que a mí. No, cuando puede incorporar nuevos aprendizajes o almacenar nuevos recuerdos, ¿sí? Nosotros puntualmente tenemos una escala con la que lo medimos y hay indicadores concretos que después más adelante les voy a contar. Bien, y bueno, y un poco cómo es el estadio de la recuperación. Esto decíamos que es la afección en el cerebro, que puede traer o no pérdida de la conciencia. Generalmente el paciente está en un estado de alteración de la conciencia, después pasa por un periodo de amnesia postraumática o estadio confusional, y después se habla de lo que es la recuperación funcional y la participación. Estos son como los tres momentos. Por ahí, como para nosotros, ahí ven el cursor, ¿no? ¿La flecha se ve? Perfecto. Que este gráfico me parece que, porque claro, las patologías del TEC llevan tiempo de recuperación. Ustedes van a ver que el factor tiempo es largo tiempo. Por ahí el viernes pasado hablaban de ACV, las recuperaciones se ven entre los 3 y 6 meses, después de los 6 meses ya el paciente se considera crónico. En el traumatismo de cráneo estamos hablando de más de un año, pero algo que es relevante y es importante para nosotros como profesionales y también para el feedback, para el paciente y trabajar de forma conjunta. Esta es la línea de las escalas de evaluaciones. Por ejemplo, voy a hablar del FIM, ¿no? Yo digo la medida de independencia funcional, que usamos mucho de TO. Si la medida de independencia funcional en los primeros meses evoluciona, el paciente es menos severo. Si durante los primeros meses el FIM es de 18, 20, 22, y va pasando el tiempo y el FIM no se mueve, esto habla de severidad.
Y esto para nosotros es importante, porque muchas veces para las clínicas familiares y darle la devolución al familiar o al paciente, nosotros nos agarramos de estas evaluaciones estandarizadas o no, y de cómo estas van evolucionando en el tiempo. Claramente, para que haya cambios, necesitamos que a través del tiempo la curva vaya mejorando de la escala, y eso va a hablar en el factor tiempo del más severidad o menor severidad de la injuria. Bien, como decía Mel, con respecto a cómo es digamos, la recuperación, esta curva de recuperación, nosotros en el equipo contamos utilizamos ya desde hace muchos años la escala de funcionamiento cognitivo o LSF Rancho de los Amigos. Esta escala lo que nos permite es tener un lenguaje en común en todo el equipo, y entonces de esta manera vamos a categorizar a la persona en base a cuál es la conducta que tiene, a cuál es su conducta desde el funcionamiento cognitivo, ¿sí? Desde los niveles más bajos, que son el nivel 1, 2 y 3, donde la persona no tiene respuestas o sus respuestas son generalizadas o alguna respuesta localizada. Son el grupo de pacientes que están en un estado con trastornos prolongados de conciencia o trastornos de conciencia y van a requerir de una asistencia total, ¿sí? La escala va a ir subiendo, digamos, en estas categorías donde aparecen los niveles de rancho 4, 5 y 6, que son pacientes que van a estar confusos, que coincide con esto del periodo de amnesia postraumática que después va a hablar Flor, y son pacientes que pueden estar o confusos y a su vez agitados con respuestas de desinhibición o irritables, ¿sí? O bueno, hasta pueden llegar a estar agresivos, o respuestas inapropiadas y que después se van como acomodando a respuestas más apropiadas hasta que salen de esta confusión y pasan a los estadios 7, 8, hasta el estadio 10, que ya sus respuestas son automáticas o tienen un propósito, y esto va a ir acompañando también acorde a la mejoría, ¿sí? En la recuperación del paciente y a ir ganando independencia. Esto en relación a los estadios, desde el nivel 1 al 10. Y esto, todo el equipo maneja esta escala, entonces de esta forma también podemos compartir como objetivos en común y estar como hablando, diciendo, bueno, el paciente está confuso, agitado, y ya todos sabemos qué objetivos plantearnos con ese paciente en ese momento. Esta escala igual no se mide para resultado de tratamiento, ¿sí? No, esto no es... hay personas que por ahí van a ir como más lentas en su evolución o otras ir más rápido. Esto no, digamos, no lo usamos como un indicador de resultado del tratamiento. No sé, algo para aclarar por las dudas, díganme, chicas. Bueno, y entonces para continuar con esta charla, lo importante es como entender que el paciente después de un traumatismo de cráneo va a tener un impacto, digamos, va a ser multifactorial, va a involucrar diferentes esferas, tanto desde lo físico como lo funcional y lo cognitivo-conductual. Lo que corresponde a lo físico, se abre un abanico, digamos, de posibilidades donde las personas pueden tener una alta dependencia física, personas que tengan dificultades para moverse en la cama, mantenerse sentados, poder pararse. Algunos podrán caminar con asistencia y otros no lo podrán hacer, ¿sí? Al principio. Y a su vez no solo esta debilidad o dificultades del movimiento, sino también en todo lo que tiene relación con lo sensitivo, lo sensoperceptual, los déficits visuales, vestibulares, todo lo que tiene relación con lo sensitivo, digamos, sensorial y lo motor, que es fácil como de ver porque, digamos, es el impacto en lo físico que vemos en el paciente, ¿sí? Uh-huh. No sé, Mel o Flor. Contar un poco cómo es el impacto de lo cognitivo-conductual. En realidad, desde el área cognitivo-conductual, obviamente el impacto va a cambiar en cada paciente, ¿no? Siempre va a depender de muchas variables que mencionaba Mel anteriormente, como por ejemplo
el tipo de lesión, la extensión, cuestiones como el rendimiento premórbido, qué nivel educativo tenía la persona y demás. Todas estas son cuestiones que es importante tener en cuenta y evaluarlas en cada caso, pero haciendo una generalización hay como 3 grandes momentos en lo que es la evolución de un paciente con traumatismo de cráneo, y en estos como 3 grandes momentos predominan diferentes déficits que son los que tienen un impacto mayor en cada etapa. Por ahí, un poco siguiendo la línea de lo que mencionaba antes Eli, nosotros comenzamos desde el área cognitiva, comenzamos a trabajar con los pacientes cuando están en un rancho 3 o un rancho 4, es decir, cuando ya tienen cierto grado de conexión y de respuestas con el entorno. Y en este momento el impacto cognitivo está definido por este estado de amnesia postraumática que venían mencionando las chicas, ¿no? Este es un estado en que el paciente está confuso, tiene desorientación temporoespacial, también desorientación en persona, le cuesta muchas veces referir datos personales, tiene amnesia tanto retrógrada como anterógrada, o sea que le cuesta incorporar información nueva o almacenar nuevos recuerdos. Digamos, lo importante de este estado de amnesia postraumática es entender que es un estado de alteración cognitiva generalizada, ¿sí? Que es el resultado de que de base si hay una alteración de la conciencia, como decíamos antes. Y lo que está alterado es como la forma más basal de la atención, que es la red de alerta. Entonces, el paciente suele estar somnoliento, le cuesta sostener la vigilia. Muchas veces los primeros objetivos de tratamiento tienen que ver con esto, desde lo cognitivo. O por el contrario, está sumamente, como decía Eli antes, sumamente hiperactivo, confuso, agitado, pero que también esto es resultado de esta alteración de la conciencia. En cambio, por ahí después podemos definir un segundo momento en la evolución del traumatismo de cráneo, en que el paciente ya tiene un estado de conciencia óptimo, entonces podemos, sí, ya ahí evaluar su perfil cognitivo o el impacto cognitivo de forma mucho más específica, ¿sí? Por definición, cuando el paciente está en estado de amnesia postraumática, y esto es algo que aparece en la bibliografía y en todos los consensos, es que en ese momento no podemos evaluar al paciente sus funciones cognitivas de forma muy específica, ¿sí? Es como si lo evaluáramos mientras está medio dormido. En cambio, en este segundo momento sí, y el impacto cognitivo, de nuevo, siempre va a variar en cada paciente, pero como generalidad sabemos que lo que caracteriza el traumatismo de cráneo es que hay una conjunción de diferentes tipos de déficit, porque por un lado, digamos, coexisten lo que es la lesión axonal difusa con también lesiones focales. Entonces la lesión axonal difusa por ahí es responsable del enlentecimiento en la velocidad de procesamiento, fallas atencionales, toda esta alteración de la conciencia que tienen al inicio. Y en cuanto a las lesiones focales, obviamente varían en cada caso, pero los mecanismos típicos del TEC ponen en especial riesgo a los lóbulos frontales y a los lóbulos temporales. Entonces es frecuente encontrar fallas de memoria, fallas ejecutivas y también algo que caracteriza mucho el traumatismo de cráneo, que es los desórdenes conductuales, ¿sí? Que varían con características que varían como entre los dos grandes polos de o la desinhibición o la apatía y la falta de iniciativa. Y también hay como un tercer momento, ¿sí? Donde cambia el impacto cognitivo, porque ya no está tan definido solo por la alteración de funciones cognitivas específicas, sino que en este momento es más, el impacto cognitivo está definido por la interacción entre los déficits cognitivos que tiene el paciente y el entorno, ¿sí? Esto me parece que es algo bien característico del traumatismo y que hay que destacarlo, porque por ahí son pacientes que recuperan gran parte de sus funciones cognitivas, también de la movilidad física, sus capacidades físicas, pero en lo que fallan es en el ajuste social, ¿sí? de su conducta. O sea, siguen teniendo alterado todo lo que es el juicio, el autocontrol, las habilidades sociales y
eso ahí es donde hay que poner el foco y evaluar por ahí en el TEC, porque es lo que define el impacto y por lo tanto su outcome, ¿no? Su funcionamiento. Pero a grandes rasgos eso es un poco como podríamos definir el impacto cognitivo-conductual. Bien. No. Un poco sigo yo, Flor. Dale. Dale. Un poco como vieron un poco lo que decía Eli y lo que decía Flor, o sea, podemos tener dos perfiles de paciente, o un paciente que tiene, claramente el traumatismo del cráneo es multifactorial, ¿sí? El tipo de lesión por la lesión, esto que decía Flor, por los mecanismos de lesión, etcétera. Y siempre nosotros decimos, o tenés un paciente que no tiene mucho impacto motor, entonces nada, está debilitado por la terapia, por lo que sea, pero no hay como un impacto fuerte motor, pero es más todo lo que es cognitivo o el lenguaje, o un paciente que tiene un alto impacto motor, que son cuadriparesias espásticas, pacientes más con traumatismo de cráneo severo, y que también todo el estado de alerta y conexión con el medio está alterado. Bueno, nosotros vamos desde lo funcional, ¿qué es lo que vamos, cuál es el objetivo centrado en la persona? Claramente la motivación, como el alerta en estos pacientes no es algo que viene con una falla desde el inicio, del momento digamos, del traumatismo, ya sea por la pérdida de conciencia o por el tiempo que el paciente está en coma inducido y después los manejos de la medicación, ¿sí? Y el paciente vuelve a conectar con el medio y recupera. O sea, el paciente llega, no sabe qué le pasó, qué está haciendo. Bueno, lo que nosotros tratamos de que el tratamiento tenga una base en lo que es actividades de interés del paciente. Entonces, las ABD básicas, lavarte las manos, cepillarte los dientes, vestirte, es un bodrio. No entiende el paciente ni siquiera para qué se lo estás haciendo hacer. Si bien son actividades dentro de lo que nosotros llamamos procedurales, que son más automáticas, hay pacientes que adhieren, vos lo podés trabajar, ahí te da soporte de la familia y vas pensando que esto se empieza a hacer dentro de la rutina, y después buscás actividades que sean de interés del paciente y a partir de la motivación y el interés del paciente tratar de buscar la máxima funcionalidad posible. Pero bueno, vamos acompañando en estos estadios de recuperación que decía Flor, las diferentes actividades funcionales. Claramente las ABD básicas es donde uno quiere, después cuando hablemos de reinserción, ustedes van a ver que es prioritario que alguien se pueda vestir para ir a laburar. Entonces, así como la palabra lo define de básicas, son básicas y aburridas, y esto es por ahí, pero son fundamentales, es la base para ir construyendo. Bueno, un poco desde el ETO vamos a ir viendo cómo esto funcional va impactando y tratando de ganar autonomía, pues nosotros sabemos que es un predictor para la reinserción, para la recuperación, etcétera. ¿Seguimos? Paso a la siguiente. Bien. Vos, Eli, vas con cuál es el objetivo. Sí, porque la idea ahora es que charlemos acerca de cuál es el objetivo, en realidad el objetivo general, ¿sí? del programa de un paciente después de un traumatismo de cráneo, y qué incluyen estos programas desde las diferentes miradas de las diferentes áreas. Ahí pasa. Ay, a mí no me pasó. A ver. Yo lo tengo. Intenta, Flor. Las tres podemos pasar a la vez. Bien, con respecto a lo que tiene que ver con los programas, nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria, tenemos objetivos en comunes y objetivos que son específicos de cada uno, y nos basamos obviamente en las guías de práctica clínicas de existentes. No hay muchas en traumatismo de cráneo, pero bueno, estas son algunas para si quieren tomar nota. Dentro de lo que es concretamente kinesiología, nosotros como nuestros primeros objetivos al principio con el paciente van a ser que ese paciente salga rápida de la cama, se pueda mover, que gane independencia en la cama y en las transferencias. Obviamente para esto va a necesitar ganar fuerza, mantener los rangos articulares, buscar una forma de bipedestación temprana, si no tiene la capacidad de caminar en ese momento, su movilidad va a ser en silla de ruedas, que esté posicionado, ¿sí? Que tenga en un posicionamiento adecuado, con el equipamiento necesario para lograr confort y para evitar deformidades y demás. Todos esos son como
donde atacamos primero en un paciente que ingresa a un programa de rehabilitación y luego va a tener los objetivos específicos que tengan que ver con ese caso en particular, el abordaje centrado en la persona. Y lo que vamos a buscar siempre como objetivo es ganar independencia en la movilidad, si ese paciente puede alcanzar una marcha que sea segura, sin riesgo de caída, con el mínimo riesgo de caída, si no será con una supervisión. Ahí es donde empieza todo, digamos, la interconsulta con cognitivo, para ver si ese paciente, su marcha puede ser muy segura, pero segura desde lo físico, pero... ¿Se colgó? Sí. Sí. Bien. Cuando retome Eli, el internet en Pilar no estaría funcionando. Esas son las ventajas de Cava. Yo estoy sentada al lado del router igualmente. Seguimos un poco, ahí se vuelve a conectar Eli mientras la esperamos. Lo bueno de estas guías, esta guía es de Canadá, es del 2016, tiene una actualización muy buena. Hoy la Organización Mundial de la Salud la marca como una guía para trabajar, ¿sí? Y lo bueno de estas guías que nos dan recursos para lo que son psicoeducación. Muchas de las cosas de traumatismo de cráneo, a partir de las asociaciones, hay material de lectura para familiares. Seguí un poco, Eli, pues se te cortó la conexión. Sí, se me cortó la conexión. No, pero más o menos esa es la idea y ahora continúame, tranquila. Estas guías lo que les permite, porque una de las que, o sea, así como nosotros tuvimos que aprender sobre lo que es el traumatismo de cráneo, el familiar no entiende esto que es multifactorial. Todas estas guías y estos recursos nos permiten guías psicoeducativas a los familiares, donde explican qué es un TEC, qué son los estadios de recuperación, qué es la amnesia postraumática, qué es un paciente agitado, confuso. Esa es la base para que alguien entienda las conductas. ¿Por qué mi marido, no sé, putea, era un tipo reeducado? ¿Por qué él está desinhibido? Es muy difícil poder entender que la persona que vos conocés tiene conductas que no son propias de él. Y son la causa del traumatismo. Yo no me canso de decir, es producto del golpe en la cabeza, o bueno, de lo que sea, del traumatismo, porque bueno, estos desajustes en la conducta, en la cognición, o la apatía, él no era así, él era un tipo con intereses, bueno, todo esto es tan difícil que el familiar pueda entender el impacto, que bueno, por eso hay tanto material disponible en la web sobre lo que es psicoeducación a familiares. Y las guías, yo les recomiendo, estas guías están disponibles en internet igualmente. Si ustedes quieren, tienen nuestros mails, nosotros se las podemos facilitar. La única restricción que tiene que son todas en el idioma inglés. Y en lo que es, ella hablaba de la escala de Rancho Los Amigos. Si uno pone Rancho Los Amigos en español, la escala está en español que describe todos los niveles. Y después van a encontrar material educativo para familiares según la escala Rancho Los Amigos. Yo creo que uno de niveles de funcionamiento cognitivo es según la escala Rancho Los Amigos y está disponible en internet. Es un buen recurso. Uh-huh. Sí, creo que... ¿Mel? Sí, perfecto, Flor, seguí. Un poco para hablar de los recursos tuyos. Pensé que estabas colgada, no, pensaba recién cuando decías esto, que esto es un aspecto clave, el tema de psicoeducar a la familia, porque también hay que tener en cuenta que el paciente está mucho más tiempo con la familia que en las terapias, entonces es clave que la familia entienda y acompañe los objetivos terapéuticos, ¿no? Eso está cada vez más, todo el tiempo que el paciente está fuera de las terapias es algo que está cada vez más ahí como en el candelero y viendo cómo usar bien ese tiempo, ¿no? Como de lo que se tiene más conciencia, me parece. Con respecto a lo cognitivo, también contamos con este tipo de guías o de recursos, ¿sí? Me parece que es algo digamos, hay dos cosas que me parecen sumamente importantes con respecto a la intervención, rehabilitación cognitiva. Una es que por ahí tiene que partir de una evaluación neuropsicológica individual, ¿no? Siempre tener en cuenta que el traumatismo de cráneo es un diagnóstico médico, un diagnóstico clínico, pero no es un diagnóstico neuropsicológico,
Entonces hay que tener mucho cuidado con no sacar conclusiones ni establecer relaciones rígidas anátomo-funcionales, que es una tentación por ahí decir tiene una lesión en tal lugar, si uno sabe de neuropsicología, inferir qué dificultades puede tener. Entonces siempre en nuestros programas partimos de una evaluación neuropsicológica individual de cada paciente, en que lo que va a tratar la neuropsicóloga es determinar el perfil cognitivo secuelar y plantear objetivos de tratamiento que tienen que ser bien concretos, bien medibles, acompañar la evolución del paciente, que es muy, muy dinámica. Y también, bueno, todo esto de y entonces siempre las intervenciones que estén basadas en objetivos, ¿no? En objetivos bien concretos, también porque hoy en día hay muchos recursos disponibles, hay muchas plataformas de estimulación cognitiva computarizada y demás, pero por ahí no nos tenemos que perder en el recurso, sino que es importante que usar el recurso para objetivos bien planteados para cada paciente. Otra cosa que me parece importante con respecto a la intervención es esto de la intervención basada en la evidencia, que es algo que creo que también, si vienen siguiendo la línea de todos los webinars, se viene planteando mucho, y todo este énfasis creciente que hay de la medicina basada en la práctica clínica basada en la evidencia llevó al desarrollo de todas estas guías, que la verdad que con respecto a lo cognitivo también se han desarrollado muchas guías de práctica clínica. Estas son las que desarrolló un grupo de expertos, internacional de expertos, INCOG, en base a guías que ya se habían hecho, son del 2014 más o menos, en base al consenso de este panel de expertos y en base a la última evidencia publicada. Y la verdad es que es un recurso que es sumamente accesible, ¿sí? Yo ahí les puse la página del journal de estos papers, o también se los puedo facilitar si lo necesitan, incluso creo que se puede mandar por acá. Y cuando uno los va a leer, hay recomendaciones muy concretas y muy específicas de cómo abordar y cuál es el abordaje que tiene más evidencia para pacientes con traumatismo del cráneo. Este grupo tiene recomendaciones bien específicas para amnesia postraumática, que nosotros incorporamos en nuestra práctica, cuestiones como, por ejemplo, mantener un ambiente estable, psicoeducar al familiar para evitar la sobreestimulación, utilizar la terapia de orientación a la realidad, que es como nosotros principalmente abordamos a estos pacientes. Uy, ¿están diciendo que se corta? No, ya estoy contestando yo. Y así como hay para amnesia postraumática, hay para trabajar las funciones ejecutivas y la nosognosia, la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento. ¿Qué intervenciones tienen más evidencia y son las recomendadas? Entonces, bueno, nos podemos quedar tranquilos que en nuestra intervención estamos utilizando como todo ese bagaje, ¿no? Este grupo INCOG también desarrolló un algoritmo digamos, con recomendaciones de cómo tomar decisiones a lo largo de cómo implementar estas recomendaciones en el tratamiento. Acá vemos en el algoritmo que propone este grupo los dos primeros momentos que yo le mencionaba anteriormente, el momento de la amnesia postraumática, donde proponen esto de la evaluación diaria del paciente y después la terapia de orientación a la realidad y demás. Y el segundo momento donde ya podemos plantear objetivos mucho más específicos y, como les decía, hay recomendaciones bien concretas que, bueno, no las podemos desarrollar todas acá en el webinar, pero están, si uno busca estos papers, o como les dije, se los mando, son bien concretas de cómo trabajar en cada una de las funciones. Ahí fui pasando algo de las guías, así como me agarra la ansiedad, y fui poniendo un poco los sitios, los links, para poder bajarlos. Vi que el otro día Juli pasó papers, ¿no? Sí, me puedo pasar. Así que bueno, ¿cómo evaluamos? O sea, ¿cuáles son las herramientas un poco para detallar? Decíamos que es importante ver las evaluaciones y cómo estas van mejorando con el tiempo y eso va midiendo la severidad. Un poco la idea es hablar cómo lo evaluamos. Sí. No se te escucha, Eli. No.
Ahora sí. Ahora sí. No, como les decía, que es difícil, bueno, transmitir en este webinar toda la evaluación y los detalles, pero sí contarles que, bueno, nos basamos en todo lo que es la evaluación del balance por un lado, o el equilibrio, y de la movilidad, y de lo que es la función o el control motor. Para esto tenemos una batería de evaluaciones estandarizadas que utilizamos y también una evaluación, digamos, donde complementa el resto de lo que es sensibilidad y otras cuestiones que no están, digamos, incluidas en estas evaluaciones estandarizadas. Y dentro de las que son de balance, como están ahí, la Ver Balance, que ya es de referencia, el Mini Best Test, la FGA, el SOT, que es un test de integración sensorial a través de, bueno, se necesita un equipamiento específico, una máquina para medirlo, pero, bueno, nosotros contamos con ese recurso y de esto nos permite cuantificar cuál es esta integración entre lo que serían las tres patas del equilibrio, que sería lo visual, lo somatosensorial y lo vestibular. Y también incluimos el Timing Up and Go en los pacientes que lo pueden hacer. Con respecto a la movilidad, nuestro indicador, digamos, de resultado, nuestra escala que podemos tomarla a todos los pacientes es la escala COPS, que es para evaluar la movilidad, que incluye desde rolados en la cama hasta la resistencia y velocidad para caminar del paciente. Después está la FAC, que es la categoría de ambulación funcional, que también nos permite clasificar y categorizar al paciente en cuál es el nivel de marcha que tiene. La HIMAT, que es una evaluación específica de traumatismo de cráneo, de alta movilidad, que es muy interesante porque nos permite evaluar al paciente, el paciente que ya está caminando, pacientes jóvenes, como son pacientes con traumatismo de cráneo, y donde la demanda de la movilidad es mayor, es un paciente que quiere correr, que quiere saltar, ¿sí?, que quiere volver a hacer deporte, o que quiere irse de vacaciones y, no sé, y hacer un trekking. Entonces, digamos, apuntamos con esta evaluación a ir a la movilidad más alta que pueda alcanzar, ¿sí?, a los valores normales con esta evaluación. Y también la velocidad y resistencia. Y por último, lo que tiene que ver con el función y control motor, donde obviamente evaluamos todo lo que es la espasticidad a través de la escala de Ashworth y de Tardieu, que también nos permite medir el rango articular, bueno, y el registro de todos los rangos articulares. Por ahí, Eli, para decir Sí. que es re importante de la HIMAT, que cuando los pacientes vienen y quieren plantear de bañar separados, por ahí es una de las escalas que vamos a preguntar cuál es el desempeño y usamos eso más allá de lo que es balance y equilibrio y la Ver Balance, ¿no? Pero me parece que cuando ya son bien de alto rendimiento, uno ya asegura con esa escala de la seguridad en el baño. Exacto. Por un lado la HIMAT, como decís, por la alta movilidad y también la incorporación, que es, digamos, la que hoy es más completa, que es el Mini Best Test, que nos permite evaluar mejor el control postural, el balance del paciente y todo lo que tiene que ver con sus reacciones, digamos, ante perturbaciones del equilibrio o movimientos, digamos, proactivos. Todo eso nos permite el Mini Best Test y entonces podemos evaluar más finamente también el riesgo de caída y en actividades de mayor demanda. Exacto, con esa y con la HIMAT. Perfecto, buenísimo. Sí. Bien, en relación a lo que es actividades de la vida diaria en traumatismo de cráneo, hay escalas que son propias de esta patología, como es la Rappaport, la Glasgow Outcome Extended, la escala de agitación de la conducta, que nos va permitiendo evaluar al paciente en los diferentes momentos de su recuperación, y alguna nos permite seguir al paciente desde la alteración del estado de conciencia hasta la reinserción laboral. La Rappaport nos suma como valor agregado diferencial que habla sobre los niveles de asistencia, si es de enfermería 24 horas, si es de un familiar, si es en algunos momentos del día. La verdad que la escala de funcionamiento de la Rappaport da mucha información después para los acompañantes y cuidadores o para el requerimiento después de enfermería.
Y en relación a la Glasgow, hay un ítem que desde lo ocupacional es súper importante, que es la capacidad de vivir solo. O de la persona poder permanecer 8 horas, que es lo que permite a un familiar salir a trabajar. Ese es un indicador. Pocos cruzan ese indicador, pero bueno, eso nos permite poner como ese es el objetivo, ¿no? Poder estar solo en la vivienda un tiempo que permita a un familiar salir a trabajar o hacer actividades productivas. Y después estas escalas, la SIC, la CHART, la RNLI, son todas de participación. Todas estas están en Combi. Yo ahora pongo en el chat el sitio web donde uno puede bajar todas estas escalas. Yo creo que vos lo pusiste, ¿no, Eli? En el próximo slide. Sí, sí, lo puse. Y ya lo escribí también. Bárbaro. Bien. Bueno, nosotros desde lo cognitivo usamos diferentes escalas según estos como 3 grandes momentos que definí al principio. En esta primera etapa que se caracteriza por la amnesia postraumática, usamos la GOAT, que es uno de los instrumentos como más recomendados y que más evidencia tiene para hacer una evaluación diaria del paciente y también, como decía Mel antes, como para poder medir y determinar el momento de emergencia del estado de amnesia postraumática. ¿Sí? Es una escala en la que el paciente, a medida que va dando, evalúa fundamentalmente la orientación y a medida que el paciente va dando respuestas correctas, va sumando puntos hasta llegar a 100 puntos. Entonces, si obtiene 2 días, algunos dicen 2, otros 3, seguidos de una puntuación de 75, se considera que emergió del estado de amnesia postraumática, ¿sí? Incluye, bueno, preguntas de orientación temporal, personal, cuál es el primer recuerdo que tienen después del accidente, cuál es el primer recuerdo que tienen antes del accidente, cómo llegó al centro donde está ahora, etcétera. Y como decía Eli, lo usamos, bueno, para determinar esto de la emergencia del estado de amnesia postraumática, que tiene mucha evidencia como un predictor de recuperación también. Y después, en el segundo momento, donde ya por ahí evaluamos el perfil cognitivo de forma mucho más específica, usamos instrumentos igualmente de screening, ¿sí? O sea, como pruebas de rastrillaje, porque, como decíamos antes, la evaluación es un proceso sumamente dinámico, sobre todo en pacientes en estado subagudo, agudo, como trabajamos nosotros. El cambio del paciente es la regla, entonces no tiene sentido por ahí hacer evaluaciones tan extensas, que aparte hay que ver si el paciente las tolera, sino tener un screening rápido de las funciones cognitivas y poder establecer objetivos y después evaluar cómo es esa tasa de cambio, ¿no? De la que hablaba Mel al principio, que mostraba en esa curva, si existe esa curva, si el paciente está respondiendo a la estimulación o no. Entonces, bueno, como evaluaciones de screening usamos el ACE, la versión revisada, el que incluye el Mini-Mental, también la complementamos con la FAB, la Frontal Assessment Battery, porque el ACE se caracteriza por ser una evaluación que no tiene mucha evaluación de las funciones ejecutivas. Entonces, incorporamos algunas pruebas más para evaluar bien todo lo frontal. Esta batería de evaluación frontal, la FAB, y los dígitos del VAB, para ver todo lo que es el span atencional y la memoria de trabajo. Y después, en un tercer momento, cuando hablábamos de, digamos, este momento mucho más, donde pesa mucho más lo ecológico, el ajuste social, ya la evaluación es mucho más artesanal y depende de cada paciente, de los objetivos que tenga. Los seleccionamos en función de cada paciente, ya no es tan protocolizado. Por ahí el recurso por excelencia en esta etapa son las baterías de evaluación más ecológicas, que lo que pretenden medir es cómo la función cognitiva, digamos, pretenden medir la función cognitiva en un contexto lo más similar posible a cómo va a ser demandada esa función en la vida diaria, ¿no? Entonces usamos el BADS para funciones ejecutivas, el RiverMed para memoria, la Bachelor Memory Scale y el MET, que es una prueba también sumamente ecológica. Pero esto se diseña como en forma más artesanal de acuerdo a cada paciente.
Flor, ahí hay una pregunta, si el ACE lo toman en todos los pacientes y o si tienen en cuenta la edad, sin tener en cuenta la edad. En todos los pacientes, es nuestro indicador. Vieron que Melania mencionó que nosotros tenemos una acreditación de CARF, entonces tenemos indicadores que tenemos que reportar y el ACE es nuestro indicador para TEC, al menos por el momento. En todos los pacientes. Bien, siguiendo un poco con esto, la idea es hablar un poco, hay abordajes que están estandarizados y protocolizados y claramente uno va buscando, ¿no?, que lo que uno hace impacte en la funcionalidad del paciente, en la autonomía, ¿no?, en volver a vivir a casa solo, caminar, ¿sí?, poder alimentarse, volver al trabajo, todo. Y la tecnología es algo que nos incluye a todos. ¿Quién hubiese pensado que íbamos a estar haciendo estos webinars ya casi en diciembre, ¿no?, con esta posibilidad que estamos aprendiendo todos? O sea, nosotras tenemos nuestras limitaciones tecnológicas también, nos va desafiando, es un gran recurso la tecnología, hoy se habla de entornos virtuales, hoy Flor hablaba, cuando hablaba al inicio, esto de la apatía o la desinhibición, también aparece en los entornos virtuales. Hoy nos encontramos viendo que es un peligro lo que suben a Facebook ex pacientes nuestros y por ahí cómo están desajustados y cómo uno tiene que trabajar habilidades sociales desde lo que son redes virtuales, ¿no? Hablábamos que todos son adultos jóvenes y bueno, mayormente ¿qué usan? Bueno, Facebook ya es medio de vieja, ya es más de nosotros, pero bueno, todo lo que es Instagram, Snapchat, nos ha pasado, bueno, estos desajustes conductuales, todos también se ven en entornos virtuales y hay que hacer charlas psicoeducativas para las familiares y pacientes en relación al uso de espacios virtuales y cómo restringirlos y supervisarlos, ¿no?, para todo lo que es conductual. Y lo que nosotros tratamos de es utilizar todos los recursos que tenemos en los diferentes estadios de recuperación. Eli armó un video, yo después Eli lo va a poner. Dale. No, porque la idea es, no nos olvidemos de incorporar el celular, utilizar un montón de programas y promociono un poco la charla de los chicos de tecnología, porque ya la vengo hablando en otro webinar, pero muestran el dispositivo Tech Habla Hoy, que se puede bajar a un celular touch, se usa un montón, ¿no, Flor? Para ayuda a memoria, agenda. Los dispositivos de tecnología son una gran herramienta compensatoria para favorecer, organizar rutinas, recordatorios. Totalmente. Lo que nosotros usamos en la vida diaria, no es tecnología como algo inalcanzable, es un recurso gratuito que usamos todos, lo que pasa es que hay que incorporarlo en los tratamientos. Sí, bueno, cosas que antes por ahí eran muy sofisticadas, como por ejemplo el Neuropage de Barbara Wilson y ese tipo de cosas, hoy en día lo tenemos todos en nuestra mano y hay aparte variedad de recursos para ofrecerle al paciente a ver cuál es más funcional, cuál... que esto es algo que también hay que ver, ¿no? Depende de cada paciente. Le vamos a compartir si funciona. Ahí es una pregunta que después yo vuelvo sobre esa, Flor, la del MOCA. Dale.
Gracias, esto lo armó Eli, una genia, la kinesióloga, se redefiende con la tecnología. Bueno, como verán... De vuelta estás muda, Eli. No, porque saqué el para que no retumbe tanto el audio. Bueno, cualquier cosa, si quieres hacer un videito, paso mi... La idea por ahí, como veían, yo fui poniendo algo en el chat. Nosotros tratamos de usar primero los recursos que tenemos, que puede ser desde la Kinect, Modme, la Wii, a medida que siempre fuimos incorporando el concepto de dispositivos de tecnología. La primera vez que usamos la Xbox, yo me acuerdo que hace años, la Xbox, cuando mi marido se la compró a mis hijos, y yo le dije, yo esto para los pacientes, porque con poco espacio o recursos generás un entorno virtual y como veíamos podés jugar al bowling, al ping pong, bueno, ya hoy todos conocemos un poco de esto, después hay equipos más sofisticados que nos permiten otros abordajes y claramente en la población de TEC con alta limitación, como veía en el video, uno puede trabajarlo parado, sentado, haciendo restricción de miembro superior, o sea, con variabilidad de abordaje, pero la motivación es altísima. El paciente se conecta y saber que pueden hacer algo por sus propios medios, con tanta limitación, a veces es grandioso. Nosotros, la verdad, el programa de coma, ¿no, Eli? Hemos visto pacientes que no podíamos objetivizar bien si había un seguimiento ocular y con el programa de control ocular del TOBI pudimos objetivizar conciencia. Entonces, bueno, son grandes herramientas y recursos. Y no son, a veces un control ocular sale $1.000. Hoy, bueno, $1.000 en Argentina es mucha plata, pero no es un equipo inaccesible. Esto es lo que digo, hay mucha gente del interior y por ahí para mí me parece importante hablar a veces de costos. Por ahí sí es inalcanzable, pero no es algo muy inaccesible, ¿sí? Por ahí eso un poco para mencionar. Si querés seguimos con la charla. Dale, ahí voy. Flor, vos habías compartido los archivos, estaban dentro de Files, yo no sé si los pueden... Sí, no llegué a compartir todo porque no veía si se habían mandado. Y Daniela pregunta si es tecnología inmersiva. En el que veíamos que eran los chicos de conciencias, el Nirvana, esos equipos son caros, ¿sí? Por eso, o sea, claramente es un recurso, eso sí es por inmersivo, vos estás dentro del equipo. Son espacios multisensoriales, pero yo por ahí, nosotros empezamos a trabajar con los pacientes con la alteración de conciencia en el Nirvana y después, bueno, contamos con bioingenieros y parte del equipo interdisciplinario y la mirada de todos suman. Los bioingenieros con muy poca plata y con los recursos de conocimiento de ellos armaron una sala de estimulación multisensorial donde uno puede trabajar con los pacientes con alteración del estado de conciencia y no necesariamente necesitas un Nirvana. Hicieron un burbujero, luces, LED, ¿no? Eli, vos, yo mucho no estuve en la sala. Sí, la diferencia por ahí entre la tecnología, digamos, el equipamiento comercial que contamos por ahí, te permite cuantificar, cómo armar los programas, te permite, bueno, con la comparación después de resultados, todo eso, el feedback a veces que con otros recursos tenés que ir como adaptándolo o reemplazar de alguna manera eso que vos no podés no cuantificar el equipo, o vos buscarle la vuelta para poder registrarlo, ¿sí? Con otro recurso, digamos. Es como que te lo facilita este equipamiento, digamos, te hace como todo más completo. Si no, uno tiene como que ir armándolo, ¿sí? Pero también existe esa posibilidad y lo importante es esto, buscarle la vuelta para incluir a la tecnología que ya hoy es transversal a todo, digamos, es algo que ya lo tenemos incorporado en nuestra vida, ¿sí? Claro. Mismo con los pacientes que en el programa de coma, ya hoy, no sé, nuestra costumbre era pedirle las fotos, no sé, algo que tuvieran y era un lío que nos pasaran un video y hoy directamente con el teléfono, todos los amigos, familiares nos pasan por WhatsApp, audio, video, fotos, todo, y con eso ya hacemos toda la estimulación multisensorial, que es lo que haces en el día a día, ¿sí? Ya casi nadie imprime una foto. Así que bueno, esa es la idea, digamos, animarnos a la tecnología y que ya estamos más familiarizados y cada vez la tecnología es más fácil de usar, ¿sí? Es como muy intuitivo todo ya. Entonces, aprovecharlo para incorporarlo a la rehabilitación porque motiva al paciente y también nos facilita muchas cosas. Bien. Bien.
Teniendo en cuenta que vamos 55 minutos de charla y para nosotras es apasionante, ustedes verán que estamos como conectadas, nos encanta hablar de lo que hacemos, no sabemos si siguen ahí, si nos están escuchando, todos estamos tomando webinar y medio que pones y a veces vas haciendo otras cosas, muchas charlas virtuales. La idea es no extendernos mucho más, vamos a hacer un repaso un poco linkeando con el inicio. Hablábamos el outcome, diríamos, el objetivo más alto para alcanzar de éxito en un programa de rehabilitación es que la persona vuelva a su actividad productiva. Y en el caso, como la mayoría son jóvenes, ¿sí? Ahí nos están dando el feedback para que sigamos. Gracias. La idea, bueno, es armar programas de rehabilitación laboral. Por ahí paso al siguiente slide, porque veíamos que el traumatismo de cráneo se va recuperando a lo largo del tiempo y lleva muchos años. Yo hace 20 años que hago especialmente traumatismo de cráneo y tengo algunos expacientes de hace muchos años atrás y la mayor satisfacción es saberlos que pueden estar haciendo actividades que son productivas y colaborando a lo que es la familia, ¿sí? Desde un rol productivo, a la sociedad, estableciendo vínculos, relaciones, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a ver que hay diferentes predictores para la reinserción. El concepto es, hace poco dimos un curso virtual sobre programas de rehabilitación laboral. Yo entiendo que mucha gente es del interior, por lo que estuvieron comentando al inicio del chat, y por ahí uno no encuentra una neuropsicóloga, ¿no? Donde labura. Entonces, que yo te diga, armate un programa de rehabilitación laboral, me estás diciendo esta chica está mal. Pero por ahí el concepto no es armar un programa, sino conceptualizar. Cuando vos vas a verlo a la UTI, al paciente con traumatismo de cráneo, preguntá la ocupación. ¿Es albañil? ¿Es contador? O sea, desde su rol ocupacional. Y pensalo, todo el proceso de rehabilitación para que él vuelva, si hay posibilidades, a ese puesto de trabajo o algo similar. ¿Sí? Nosotros sabemos cuando pierden el puesto es muy difícil reinsertarse en otros espacios. Y hay diferentes predictores de recuperación y reinserción. Edad, el nivel educativo previo, ¿sí? Al evento, o sea, cuanto más formación académica tiene, si maneja idiomas, si maneja Excel o tiene más recursos, más posibilidades tiene. Algunos pacientes, dependiendo de la afección, si es más motora o más cognitiva, si hacen actividades, ocupaciones que están en relación con actividades manuales y no hay un impacto físico, son actividades más sencillas, más estructuradas. Por ahí, si son pacientes que eran con un bagaje cognitivo muy alto y la demanda de su puesto eran gerenciales, son puestos más difíciles, ¿sí? de reinsertarse, con mucha más demanda y es más difícil la aceptación de adecuar el puesto y hacer otras tareas. La severabilidad de la lesión es algo que acompaña como predictor y esto es importante porque muchas veces uno va perdiendo como el ojo, porque vos vas atendiendo al paciente durante mucho tiempo y esto que veíamos de la escala que no mejora a través del tiempo, estamos hablando de severidad de lesión. Cuanto más severidad de lesión tengo, menos posibilidades para la reinserción laboral tengo. Entonces yo ahí tengo que ajustar los objetivos del programa, porque probablemente mi objetivo no sea tan alto como que vuelva a laburar, puede ser moderado, que sea independiente en la casa, o que tenga un rol productivo dentro de la casa, que hacer la jardinería, cuidar la mascota. Entonces uno va ajustando el programa en eso. Cuanto más tiempo un paciente esté internado en una UTI o en un estadio subagudo, es menos posibilidades de reinserción laboral. Pero hay dos variables que son predictores que tienen que ver con el déficit cognitivo y conductual y el nivel funcional alcanzado, y estas son las dos variables modificables desde un programa de rehabilitación. Por eso nosotros tenemos que mirar al paciente desde que ingresamos, desde que ingresa a nuestro tratamiento, poniendo el foco en esto. Por eso para mí es importante que un paciente tenga control de esfínter, pueda comer solo, porque para hacer una rutina laboral todo eso necesitas esas habilidades, ¿sí? Claramente. Y después, un poco, a mí me encanta como ponerlo para que nosotros lo pensemos a la hora de pensar los tratamientos y la evolución. Este es un modelo teórico de rehabilitación donde habla que en el primer momento de la rehabilitación, después del traumatismo, hay mayor responsabilidad sobre el cuidador y la familia. O sea, acá la familia tiene un rol importante. Para todos los que hacemos traumatismo de cráneo, la familia, los amigos, los cuidadores son nuestros aliados más importantes, porque es el afuera, ¿sí? El que le da el input continuamente al paciente, que lo organiza, lo estabiliza. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿sí?
nosotros esperamos que la familia haga menos y el paciente tome más responsabilidad, ¿sí? Y tenga un rol más activo. Y acá hay un concepto que en TEC es importantísimo, que es el reconocimiento de sus dificultades, ¿no, Flor? Y realmente si el paciente, para que el paciente sea activo, el paciente tiene que saber sobre sus limitaciones y generalmente las físicas, si yo no muevo la mano, no camino, es concreto. Ahora, si yo me olvido las cosas o tengo fallas de desinhibición, cosas más abstractas, es más difícil o déficit en la atención, entonces no soy productivo en actividades o olvido detalles y, no sé, estoy haciendo un desayuno, se me queman las tostadas todos los días mientras pongo la pava del té, etcétera, pues pasan estas cuestiones en lo que son funciones más ejecutivas. Ahí es donde el paciente con traumatismo de cráneo presenta un gran desafío para el tratamiento. Y estos indicadores son los que después nos van a facilitar la reinserción a la comunidad, que es los tres aspectos que uno va trabajando, ¿no? A mí hay un término que me encanta, que es el conocimiento de la cultura en la comunidad que vive. Muchas veces nos pasa de ingresar a un paciente y no entender ese sistema familiar o esos hábitos y costumbres, y eso es fundamental, porque por ahí por eso hablábamos del inicio, que es centrado en la persona, porque yo como TO voy con un objetivo y por ahí el paciente y la familia es completamente opuesto. La práctica centrada en la persona, trabajamos su rutina diaria, usamos mucho el calendario del Outlook para armar la rutina. ¿Vieron lo que antiguamente veíamos en la facultad como los cuadernos de rutina, etcétera? Hoy usamos la tecnología para armar la rutina de los pacientes. Es fundamental el trabajo en redes. O sea, el paciente TEC es multifactorial. Requerimos de un gran equipo y un gran apoyo para irlo acompañando en los diferentes momentos. Paso el chivo y ahora lo escribo sobre el Grupo Ultrella, es la primera asociación civil sobre daño cerebral adquirido, es un grupo de personas que sufrieron traumatismo de cráneo, accidente cerebrovascular, injuria. Ellos hacen actividades en la comunidad, o sea, y es bastante interesante, los pueden seguir por Instagram, por Facebook, ahora paso el link. Bueno, nosotros trabajamos mucho con familia, actividades grupales son súper ricas para trabajar habilidades sociales, para trabajar todo lo que es lo pragmático, que a veces está muy desajustado en la persona con traumatismo de cráneo, ¿sí? Y el acceso a la tecnología como herramienta. Todas estas cuestiones van a facilitar la reinserción a la comunidad, ¿sí? La autonomía de la persona es fundamental, el acceso a la tecnología, la familia, las redes, ¿sí? Trabajamos mucho con ONG, con las iglesias, si el paciente tiene una creencia religiosa, tratamos de vincularlos con actividades sociales como primer espacio para reinserción. Tenemos el traumatismo de cráneo, nos desafía que seamos cada vez más creativos en el abordaje. Bien. Bien, y para terminar, lo dejamos para el final. Si hay un programa para pacientes con alteración prolongada de la conciencia, que ya Melania está desde el principio de la creación de este programa de estimulación en FLENI, en el que nos basamos, en guías y, también se ha ido aprendiendo con los años, pero ha ido avanzando la investigación en esta población y tanto en pacientes en vigilia sin respuesta como en mínima conciencia, se ha publicado en este último año las recomendaciones, cuáles son las competencias mínimas para el tratamiento, para la rehabilitación en estos pacientes, y queda claro que sigue siendo el criterio estándar la evaluación de la conducta, o sea, la evaluación de cuáles son las respuestas del paciente y en base a esas respuestas, el diagnóstico, a través de la utilización de diferentes escalas, que la más recomendada es la escala de recuperación de coma, que nosotros la hemos traducido al español, ahora se las paso. La hemos validado, y también lo que es las diferencias en el diagnóstico también, que es importante porque antes todo entraba como en un gran combo de estado vegetativo y ya en los últimos años hay que diferenciar en lo que es el estado de vigilia sin respuesta y el estado de mínima conciencia, y también cuáles son los factores pronósticos, ¿sí?, que se han ido sumando en base a la severidad de la lesión, a la causa, entre otras. Lo más importante es que el tratamiento
tiene que ser a través de un equipo multidisciplinario y con profesionales especializados y un gran grupo de profesionales desde el clínico hasta los terapistas, bueno, y un montón, sí, que incluye la guía. ¿Cuáles son las intervenciones? No me voy a meter con lo farmacológico, pero sí la importancia de la intervención a través de los factores ambientales, la estimulación multisensorial, ¿sí? Es lo que hoy en día sigue siendo lo que se recomienda, ¿sí? Y que necesita el paciente con alteración de conciencia. Y también lo nuevo es la inclusión de la inclusión de tecnologías y de equipamiento adaptativo, porque nosotros mismos lo hemos visto, como ya dijo Melania, pacientes que en estado de mínima conciencia, ¿sí? Donde sus respuestas son muy chiquitas, digámoslo así, la tecnología permite maximizar estas respuestas, ¿sí? O detectarlas con mayor facilidad y permitirle al paciente comunicación, ¿sí? E interacción con el medio. Entonces, por eso es importante empezar a incorporar más la tecnología en estos programas. Después, también la importancia de todo lo que es el paciente que emerge de mínima conciencia y de que pase a un programa intensivo de rehabilitación, y también el paciente que pasa el tiempo y permanece, ¿sí? En este estado de vigilia o de conciencia mínima, y todo el trabajo de la transición, ¿sí? Para volver a su casa o a un lugar de cuidados, a un lugar de, ¿cómo que se dice? De acá, no me sale. Bueno, de cuidados crónicos. Sí, crónicos. Sí, bien. Bien. Y, bueno, para los que no lo conocen, esta es la escala de coma, de recuperación del coma, que lo que incluye, bueno, es esto de evaluación de la conducta a través de estímulos auditivos, de lo visual, de lo motor, de todo lo que tiene que ver con lo verbal y oromotor, de la comunicación, si tiene el paciente o no, y la escala de despertar, que incluye si el paciente necesita estimulación o no para estar despierto, si está alerta, y todo esto tiene un instructivo que uno tiene que seguir. Nosotros lo hacemos, es una evaluación que se hace semanalmente, para poder mostrar, digamos, esta curva de recuperación del paciente y poder registrar si hay cambios o no de manera objetiva. Y bueno, creo que si no ya da para una charla de 1 hora más. Así que acá cortamos. Les paso ya los archivos. Por ahí sí, por ahí para remarcar, Eli, que es importante esto que hablaba, como decíamos, algo que a nosotros, yo digo un poco, bueno, la idea de estos webinars es transmitir la experiencia. Claramente nosotras estamos especializadas en traumatismo del cráneo porque desde que entro a las 8 hasta que me voy a la 1, mi vida transcurre con personas y familiares con traumatismo de cráneo. Esa es una facilidad, así después tengo otras debilidades, atiendo un medular y digo, ay, me habla, me increpa, ¿no? Pero bueno, para nosotros siempre ha sido importante mejorar nuestra calidad de práctica, es armar programas específicos. No importa si vos tenés un paciente en coma del Hospital General, vos sabés que tenés este recurso, que es una escala, que está validada, leer las guías. Hoy yo sé que el acceso al idioma inglés no es algo que está disponible para todo el mundo, para mí también es una limitación, el Google ayuda mucho en la traducción, pero ustedes ven que hoy yo estoy feliz de los recursos que tenemos desde la literatura, en internet, hay muchas guías, es un tratamiento que está protocolizado para las diferentes etapas, es importante poder usar evaluaciones, establecer en qué momento está el paciente. Rebeca preguntaba cuáles son los criterios de alta de estos pacientes con larga evolución. Claramente, yo le contestaba por privado, ¿no? Pero me parecía rico la respuesta para todo el grupo. Nosotros tratamos, o sea, hay un momento ventana que es para un programa intensivo de rehabilitación, eso es claro, o sea, acá hay que meterle. Y hay un momento donde el paciente, debe dejar de ser paciente o enfermo y tener un rol de vida, con objetivos de vida. Y el desafío nosotros también dentro de lo que es la práctica, y un poco, si pudieron estar en los otros webinars y articulando con eso, la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad de la OMS, es muy rica porque te habla sobre la importancia del contexto. Y nosotros sabemos que hay pacientes que ya
la rutina de lo que vos le ofreces desde tu sesión de tratamiento, el paciente no va a mejorar. Necesita volver a la vida, volver a la casa, a la comunidad, con otros desafíos, con responsabilidades. En un paciente con falla de memoria tenés que alimentar a tu perro, a tu mascota. Todo eso es vida. Y también es importante, son jóvenes, tienen que estar ocupados y cansados. Yo digo, ¿no? Yo me olvidé decirlo y lo tenía, que es importantísimo, el descanso y las horas de sueño son vitales en esta población de pacientes, deben tener rutinas organizadas, descansar, deben cansarse físicamente, por eso es tan importante la actividad física, ¿no, Eli? Sí, tal cual. No, y también por ahí en general, esto de que el concepto ya desde hace un par de años de, en realidad, la persona con traumatismo de cráneo, considerarla como una enfermedad crónica en la cual su rehabilitación puede que le lleve muchos años o por ahí toda la vida, ¿sí? Lo que importa lo que cambian son las formas, ¿sí? Y lo que por ahí no va a ser internado y va a ser un programa hospital de día, o como vos decís, para trabajar algún objetivo concreto o de algo porque su vida cambió o algo, ya sea en lo físico, como vos decís, para su bienestar, para la calidad de vida. No necesariamente es que tuvo el traumatismo, empezó hoy y, no sé, cumplió un año y ya está, o 5 años y ya está. Tampoco ese concepto también cambió, ¿no? Pero sí las formas, porque es una persona y tiene que volver a su vida, y lo que tiene que trabajar por ahí son objetivos concretos para algo de esa situación, de ese momento de su vida. Uh-huh. No sé. ¿Tienen alguna nosotros ya estamos acá, más o menos estamos terminando, si tienen alguna pregunta y quieren ir escribiendo ahí en el chat, y mientras por ahí otra de las cosas que me olvidaba, que es súper importante, es el aspecto de la sexualidad en todos, ¿no? En todos los pacientes, en todas las poblaciones, en el traumatismo de cráneo también, es algo que como nosotros como profesionales de salud debemos estar preparados, informados, brindar información a la familia, al paciente. Se trabaja mucho desde lo psicoeducacional. Nosotros hoy somos 3 representantes del equipo, pero trabajamos de forma conjunta con servicio social, ayuda a todo lo que es la gestión de equipamiento, recursos, gestionar el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, explica los beneficios de tener el CUD en esta población de pacientes. Trabajamos junto con psiquiatría, psicología, el equipo médico, ¿sí? El médico neurólogo, el fisiatra, el médico clínico, todos conformamos parte del equipo. Esto que yo decía sobre las horas de descanso. Vos, el paciente, cuando está en el periodo agitado confuso, tenés un paciente muy dormido porque le dieron mucha medicación anoche, o muy agitado. Y bueno, llegar a un buen equilibrio es parte de un balance, un trabajo en conjunto. No sé si estuviste leyendo algunas preguntas. Sí, porcentaje de mayor recuperación o mayor frecuencia de edad. No sé si se refiere así a la epidemiología. Nosotros, como dijimos al principio, la mayoría son personas jóvenes, bueno, hombres jóvenes en la edad más productiva, comenzando a, no sé, a tener familia o hijos chicos. Ese es como el promedio, ¿sí? Y bueno, ahora lo que vuelve a trabajar, bueno, ya medio lo comentaste, Mel. Sí, decime, Mel. No, por ahí sí, como experiencia personal de recorrido, ¿no? Tanto Flor y Eli se van a acordar cuando diga, yo no le bajo el pulgar a ningún paciente. No. Un paciente que te parece que no mejora, que no sale de lo que nosotros, el programa de coma, que es el gimnasio protegido y está meses, todo, hoy son pacientes que están estudiando, que están trabajando, y la bibliografía hubiese dicho que esos pacientes pasó tiempo y no recuperaron. Nosotros parece medio como de película, ¿no? Medio el milagro, pero está buenísimo cuando el paciente te sorprende, cuando todo lo que vos leíste no era lo predecible y el paciente cambia. Yo creo que, bueno, esto es lo lindo del traumatismo de cráneo, ¿no? De que lo que te pasa es que por ahí tienes que estar mucho tiempo apostando a lo mismo, paciente apático, que no hace, viene la sesión, no hace, y de repente no sabemos, es parte de, a veces es un cambio en la medicación, plasticidad cerebral. Generalmente estos cambios y estas cosas así más sorprendentes se ven en personas jóvenes, ¿sí? En adultos jóvenes, y el contexto y la familia, nosotros decimos, el paciente sin determinada familia no hubiese llegado tan lejos. Ese para mí es un valor súper agregado.
importante, ¿no? Y desgastante también el burnout para la familia, el cuidador, porque hay etapas que es muy, muy pesado acompañar a alguien con traumatismo de cráneo. Nosotros no damos nada por cierto, sí usamos mucho estos predictores o estas variables, y sabemos que cuanto más severo o más desafiante era el trabajo, bueno, las posibilidades por ahí son menores, pero por ahí tenés un muy buen amigo de laburo, te van supervisando y terminás haciendo algunas tareas. Yo no dejo de sorprenderme, y bueno, eso es lo más lindo, ¿no? Sí, tal cual, son impredecibles. La charla se puede volver a grabada. ver porque queda grabada, después creo que docencia se comparte el link, ¿no? Sí, envían el mail, como mandaron el recordatorio, envían el link por mail cuando está grabada. Me preguntan, Mel, ¿desde qué área se aborda la sexualidad o si es multidisciplinar? Generalmente lo que esperamos es la pregunta. Le contaba el otro día a Eli, porque esto se sorprende, estaba hablando con la esposa de un paciente con traumatismo de cráneo, y estaba hablando sobre algo de accesibilidad, de una charla, y terminamos hablando de sexualidad. Y yo dije, ¿en qué momento estoy hablando de las dificultades de la escalera y terminamos hablando de la sexualidad? Lo primero que uno espera es que tiene que haber algo vincular, ¿no? Con el paciente o el familiar para que esta pregunta surja. A partir de que surge la pregunta, uno va explorando, o generalmente se da con algún miembro del equipo, no siempre, no puede ser la psicóloga, el psicólogo, la TO, el kine, la fono. Esto, generalmente la pregunta viene desde lo... Y después uno empieza a ver si es más desde lo orgánico. Nosotros hay un médico urólogo que trabaja más lo orgánico, desde psicología y psiquiatría, por ahí tiene que ver. En el traumatismo de cráneo no hay una cuestión tan motora o orgánica como pasa con los lesionados medulares, sino tiene que ver más con lo vincular, ¿sí? Lo que uno pierde es los aspectos de la personalidad. Entonces, para la pareja es reencontrarse con esos aspectos de la personalidad, por lo menos en el caso de la esposa del paciente que me consultó, que tenía que ver que él no se preocupaba por ella, porque pierden la parte empática, ¿sí? Ellos se focalizan, quedan como rígidos, pensando en ellos mismos, entonces nunca, bueno, en una relación de pareja hay que mirar al otro, bueno, y trabajar eso, entonces lo trabaja más psicología, con herramientas específicas, y después en algunos pacientes más jóvenes, yo siempre me acuerdo la experiencia de haber tenido un paciente, yo creo que era dinamarqués, sueco, que la madre me lo planteó como una BD, la sexualidad, y tenía que ver algo como más orgánico y de rutina, y en los pacientes a veces que están más desinhibidos, el poder tener actividad sexual organiza un montón la conducta. Entonces también uno orienta, y eso depende de los usos y costumbres de cada entorno, cultura y familia. Hay un montón de cosas disponibles en la web. Yo soy re YouTube, miren, porque hay un montonazo en relación a esto, si les interesa. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo? Y dice que ya están grabadas, que ya enviaron el mail, así que genial, ya estamos. Buenísimo. Bueno, agradecemos a todos, nos estuvieron haciendo el aguante, esperamos haber sido de utilidad. Es un espacio corto, es conocernos, acá está en la dirección de nuestros mails, lo que necesiten. Nosotros la idea es difundir el laburo que hacemos. Si tienen duda de pacientes con traumatismo de cráneo, escriban. No sé si contestamos al toque, pero contestamos. Flor está por tener un bebé, así que por ahí no tanto. Los deriva los mails. Pero bueno, les agradecemos mucho por habernos acompañado y bueno, esperamos que haya sido de utilidad y que sume. Bueno, muchas gracias por estar. Chao. Corto, Chao. Ay, ¿dónde se corta ahora que pienso? Arriba. ¿En donde dice el aire? No, ¿no lo tienen ustedes? Perdón, chicos. El telefonito. ¿Tocó? Porque yo me reconecté y me parece que se me fue el telefonito. Ahí están saludándote, Flor. Gracias, muchas gracias. Clarísimo, muy bueno. Botón corto. Muy bueno.
Che, no, en serio, no lo Súper sé. ameno el webinar. Mirá, no nos pisamos tanto, fuimos siguiendo tu discurso. Funcionó bastante el diálogo, sí. Yo averiguo lo de certificados, no lo sé. Supongo que sí, Sí, no, ni idea. Eso no sé. Igualmente si mandan mail, le van a contestar por el mail de la inscripción. ¿Un mail o Flor no les quedó el botón? A mí me quedó un telefonito que dice end call. O sea, Perfecto. Con ese corta. bueno, Chao, Flor, éxito, suerte. Chao. bueno, adiós. Chao, Ramón.